Mi nombre es Francisco Preves, trabajo como especialista de productos de inversión para Banco Itaú. Me acompaña Alfonso Capurro y en esta oportunidad estamos grabando la charla que el día 30 de septiembre tuvimos la mala fortuna de tener inconvenientes técnicos. Aquí estamos para grabar el contenido y poder hacérselo llegar a todos nuestros clientes. Estoy con Alfonso Capurro. Alfonso es Master of Science in Economics por la Universidad Pompeu Fabra de España. Es licenciado de Economía por la Universidad de la República y hoy se desempeña en las áreas de análisis económico y finanzas de CPA Ferrer. Alfonso, un gusto compartir contigo. Gracias por tu tiempo, por tu disponibilidad y tengo los oídos prestos para escucharte. Bueno, buen día Francisco, muchas gracias al Banco Itaú por convocarnos nuevamente y gracias a todos los que se suman y- y nos prestan un rato de su atención para compartir un poco las ideas. Bueno, el día de hoy tenemos varias novedades para compartir. Estos últimos meses han sido bastante movidos, tanto en lo que es el escenario internacional como en el escenario local, ¿no? En el escenario internacional, la principal novedad de estas últimas semanas es que la Fed ha retomado su ciclo de recorte de tasas después de una larga pausa durante este 2025. Eh, bueno, en las últimas semanas la Fed volvió a recortar las tasas de interés en un escenario donde la inflación todavía permanece alta, pero los indicadores del mercado laboral empiezan a mostrar cierta debilidad. Vamos a hablar un poco de eso y de las perspectivas. Y también de algunas novedades del escenario fiscal en las economías avanzadas, sobre todo que vienen generando preocupación creciente. En la última vez que nos vimos, hace 3 meses, habíamos hablado de la aprobación de la Big Beautiful Act en Estados Unidos, que generaba un deterioro adicional del déficit fiscal y una expansión de la deuda hacia adelante, que generaba preocupación por la derivada fiscal de Estados Unidos. Las últimas semanas también hemos tenido algunos episodios de tensión fiscal en Europa y se ha ido afianzando un escenario de mayor preocupación en general por las tendencias fiscales en las economías avanzadas. Esto está generando un- un nuevo equilibrio donde las tasas cortas están corrigiéndose a la baja y las tasas largas están subiendo. O sea, la curva se está normalizando, en definitiva, la pendiente está adoptando una forma más normal, pero las tasas largas, esta combinación de tasas largas con deuda alta en las economías avanzadas está configurando un escenario de mayor tensión fiscal, ¿no? Eh, y bueno, en Uruguay la principal novedad de estos últimos días, y es el foco de atención, digamos, en varios ámbitos, tanto lo que tiene que ver con los nuevos impuestos como las implicancias fiscales, tenemos como principal novedad la presentación del presupuesto quinquenal, que tiene varias novedades que vamos a estar repasando. Así que para no robar más tiempo, voy a compartir la presentación que tenemos preparada para la instancia de hoy. Ya nos metemos a repasar un poco las novedades, empezando por la situación de Estados Unidos y este nuevo ciclo de recortes de tasas de la Fed. Antes de meternos en este escenario de tasas de la Fed, vale la pena hacer un repaso breve de dónde estamos en materia de guerra comercial, porque la guerra comercial, no nos olvidemos que es uno de los puntos álgidos de este 2025 que en definitiva ha dominado bastante la agenda económica. No nos olvidemos que el 2 de abril Trump desplegó su pizarra con la amenaza de los aranceles recíprocos en el Rosen Garden, y todo esto generó una gran incertidumbre en los mercados globales, un riesgo de que Estados Unidos ingresara en un escenario de recesión y también un riesgo de que hubiera un shock inflacionario en la economía americana. Al final las cosas no han sido tan graves como en aquel 2 de abril todos temimos. Los aranceles no llegaron a aquellos niveles, pero sí estamos consolidando niveles de aranceles bastante más altos de los que teníamos antes del 2 de abril. Estados Unidos operó hasta hace no mucho tiempo con un arancel promedio de importaciones del orden del 2,5%. Las estimaciones que tiene hoy en día el laboratorio tributario de la Universidad de Yale dicen que con los aranceles vigentes al día de hoy, incluyendo las últimas rondas, los aranceles que Estados Unidos aplicó a India y a Brasil,
el arancel promedio de importación, luego de corregir por efecto sustitución y por efecto desplazamiento, sería del orden del 18% más o menos con los aranceles vigentes a septiembre. O sea, estamos hablando de un shock arancelario importante. Todavía esos efectos no se han visto del todo en materia de inflación y en materia de comercio, ¿no? Pensemos que estos aranceles, muchos de estos, los de India y Brasil, por ejemplo, están vigentes desde agosto y septiembre, los vamos a estar viendo seguramente en los datos de comercio y del comercio global, de exportaciones a partir de octubre, por ejemplo, y los vamos a estar viendo totalmente incorporados en los datos de inflación de Estados Unidos, seguramente recién hacia el último trimestre, ¿no? Muchos de estos tienen efectos sobre las expectativas, sobre la formación de precios, pero los vamos a estar viendo realmente totalmente incorporados en los procesos de comercio, en los procesos de inflación, más sobre fin de año, ¿no? En el momento en el que estamos hoy, también vale la pena tener en cuenta que Uruguay al final no ha salido tan mal parado. Uruguay obviamente no lo beneficia un esquema de este tipo tan discrecional sobre el comercio global, pero obviamente no hemos sido de los países más afectados. Hoy tenemos nuestro comercio está afectado para Estados Unidos, nuestras exportaciones a Estados Unidos están afectadas por el blanket tariff. Incluso algunos de estos últimos rondas de aranceles, por ejemplo, los aranceles a Brasil, generan efectos bueno, que Uruguay por derivada segunda o por efecto derrame perjudican a Brasil y lo favorecen, ¿no? Pensemos que, por ejemplo, el arancel máximo de 50% implica que la carne que Brasil exporta a Estados Unidos, sobre todo la carne que va fuera de cuota, está pagando un arancel de 76%, con lo cual Brasil está virtualmente fuera del mercado americano como exportador de carne y eso le deja un espacio a otros países como Uruguay, como Argentina o Australia para entrar a Estados Unidos a mejores precios, ¿no? Entonces, muchos de estos efectos distorsivos en algunos de estos mercados como la carne, Uruguay sale favorecido. Pero bueno, el punto es que al final, en el equilibrio en el que estamos hoy, pensando más en la economía americana, no se consolidaron los temores de efectos recesivos ni de un shock inflacionario de la envergadura que podría haber sido como lo que se anunció el 2 de abril. Lo que sí sucede es que la inflación no ha bajado en Estados Unidos, no hemos tenido un descenso inflacionario, de hecho la inflación se ha ubicado en los últimos meses en torno al 3%, tanto si la medimos por el Consumer Price Index como el PCE, que es la medida preferida por la Reserva Federal, los precios implícitos en el consumo. Y de hecho en los últimos meses la inflación viene subiendo en forma moderada. Y además la Fed en los últimos meses se ha visto presionada, o el mandato de la Fed se ha visto tensionado por el hecho de que el mercado laboral se ha debilitado y se ha debilitado bastante, ¿no? El mercado americano, el mercado laboral no está creando empleo prácticamente desde mayo y además se han revisado a la baja las estimaciones de creación de empleo del año 2024, con lo cual el diagnóstico que tiene la Reserva Federal hoy arriba de la mesa es que el mercado laboral viene más débil de lo que pensaban hace unos meses, ¿no? Entonces, esto obviamente dificulta bastante las decisiones de la Fed o de cualquier banco central. Una cosa es tener una economía con señales de debilidad en el mercado laboral, pero con inflación controlada, pero esta situación es bastante anómala. En general, lo que uno esperaría es que cuando el mercado laboral se debilita de esta forma, los salarios empiezan a aflojarse y la inflación empieza a reducir. Eso no está pasando todavía y esa es la razón por la cual la Fed estaba en pausa, ¿no? Este escenario de inflación alta y de amenaza por los aranceles es lo que hacía que la Fed postergara sus decisiones de recortar las tasas de interés. Ahora, la novedad que ha surgido en los últimos meses es que este enfriamiento inesperado del mercado laboral pone a la Fed, digamos, un poco más tensionada y la obliga a retomar su ciclo de recorte de tasas. Entonces, en la última reunión de ahora de septiembre, la Fed inicia o retoma su camino de recorte de tasas y el mercado está descontando más recortes hacia adelante. La Fed también anuncia más recortes hacia adelante, aunque a un ritmo más moderado de lo que están anticipando los mercados de futuro, ¿no? En el gráfico de la derecha, aquí vemos que en la línea roja y verde vemos cómo la Fed
se desplazó hacia abajo o anticipa por lo menos un recorte más de tasas respecto a lo que anticipaba en su reunión anterior de junio. O sea, los gobernadores de la Fed en mediana están anticipando tasas overnight del orden de 3,40 para fines del año que viene, pero el mercado de futuros está descontando tasas del orden del 3% para fines del 2026. 3% es más o menos la estimación que tiene la Fed para tasas de largo plazo. O sea, la tasa de largo plazo que tiene estimada la Fed es aquella tasa que en una condición de equilibrio, cuando la economía crece a su producto potencial y cuando el mercado laboral está estable y cuando la inflación está en torno a la meta, es la tasa óptima que permite que la economía navegue sin mayores distorsiones, sin estar recalentada, sin estar enfriada y sin generar distorsiones para la inflación de largo plazo. O sea que el mercado está anticipando recortes de tasa tales que a fines del año que viene la tasa de interés overnight estaría próxima a esa tasa óptima que permite que la economía esté en equilibrio. La Fed está marcando un camino más cauteloso, de recortes más moderados, tal que converge recién a fines del 2027 a esta tasa neutral del orden del 3%. Esa es la diferencia. Son diferencias menores tal vez, pero ese es el camino que está marcando la Fed. ¿Bien? Te hago una pregunta, Y, Alfonso, que en esto estamos viendo el mayor ruido en torno a Estados Unidos, un poco las decisiones de tasa, los efectos de los aranceles sobre la inflación. Hay quienes dicen que van a ser inflacionarios por un tiempo, otros que dicen que tiene un efecto one time, o sea, que le pega a los precios una vez sola y después la inflación no crece o no debería crecer. Un poco cuál es el view que vos considerás que tiene CPA o que sondean y escuchan más en el mercado, porque eso es lo que en última instancia va a estar determinando el nivel de tasa y eso es el nivel de tasas para todo el resto de los activos. sí, a ver, creo que en general, efectivamente, el consenso y el diagnóstico que tiene la Fed es que los aranceles generan un efecto one-off sobre la inflación. O sea, los aranceles como tales, y eso, digamos, está estudiado en la teoría y en la práctica, no generan una aceleración de la dinámica, no generan un cambio en la dinámica inflacionaria, generan un cambio en el nivel de precios, ¿no? Lo que pasa es que pueden generar cambios en las expectativas también al mismo tiempo que te afectan, digamos, la dinámica de corto plazo y que de alguna forma te ensucian la forma en que se está conduciendo la dinámica de los precios en el corto plazo, ¿no? Entonces, parte acá hay como dos discusiones que me parece que hay que separar. Una cosa son los efectos de los aranceles sobre la inflación y otra cosa que se está mezclando ahora es los problemas de la independencia de la Fed y los problemas de dominancia fiscal, que es algo que vamos a hablar ahora, ¿no? Pero antes de meternos en la dominancia fiscal, el, parte de la discusión en la que ha estado enredada la política monetaria es que a la Fed le está costando diagnosticar cuáles son los efectos efectivamente que está teniendo la política arancelaria sobre la inflación, y ahí hay dos posturas. Obviamente, algunos gobernadores de la Fed en forma más conservadora, no quieren anticipar recortes de tasas hasta no tener más información y más claridad sobre los efectos inflacionarios. Algunos gobernadores de la Fed, por ejemplo, ahora tenemos a Steven Mnuchin, que es un nuevo gobernador de la Fed que reemplaza a Adriana Kugler. Steven Mnuchin es uno de los arquitectos del sistema de aranceles y está en la Fed en representación del Poder Ejecutivo hoy. Él dice que hay cero evidencia de que los aranceles hayan tenido impacto inflacionario. Por otro lado, tenemos a los consumidores que responden en la encuesta de la Universidad de Michigan, que hasta hace poco las expectativas de los consumidores eran que la inflación podía dispararse hasta el 6 o el 7% por efecto de los aranceles, ¿no? Entonces, eh, este tema de los aranceles también tiene efectos sobre las expectativas de la inflación y la Fed tiene que manejar las expectativas de la inflación vía las decisiones de política monetaria. Entonces, hay como varias aristas que la Fed tiene en consideración, ¿no? Entonces, el problema también es particularmente complejo porque además de todo, la decisión se da en un entorno donde la Fed está siendo muy presionada por el presidente Trump para bajar las tasas de interés.
lo más rápido posible para tratar de que la economía no se frene y para tratar de promover la actividad económica. Este es un típico conflicto que existe entre el Poder Ejecutivo y los bancos centrales en todos los países del mundo, y esa es la razón por la cual la disciplina ha encontrado este diseño institucional de los bancos centrales son independientes para tratar de que el diseño de la política monetaria trascienda los intereses de los gobiernos de corto plazo y apunte más a un diseño, a una política que sea óptima en términos intertemporales y no necesariamente que responda a los intereses de gobiernos de corto plazo. Pero esto es justamente lo que el presidente Trump está tratando de desalinear en favor de los intereses del gobierno. Entonces, estamos en un periodo muy particular donde Trump está avanzando sobre la independencia de la Fed de distintas formas y estamos avanzando en lo que hacia un escenario de riesgos de que, digamos, de que se configure un proceso de dominancia fiscal, ¿no? Un proceso de dominancia fiscal sería un proceso donde la política monetaria, en particular para el caso de Estados Unidos, que es el que nos interesa, deja de tomar decisiones en forma óptima para estabilizar la inflación y pasa a tomar decisiones respondiendo a los intereses del Tesoro, o de la política fiscal o del gobierno de corto plazo. Eh, ¿Por qué podría pasar esto? Y bueno, podría pasar esto porque el mandato de Powell vence en mayo del año que viene, ya habíamos hablado de esto en la última reunión que nos habíamos visto, y Trump viene presionando a Powell desde abril, pero en forma cada vez más agresiva. Eh, bueno, los últimos episodios que hemos tenido en agosto, Trump inició, digamos, le pidió la renuncia a Lisa Cook, que es una de las gobernadoras de la Fed. Le iniciaron un proceso de juicio por un supuesto fraude por una actividad personal antes de que fuera gobernadora de la Fed, con unas hipotecas. Trump le pide la renuncia y el mismo 22 de agosto publica este tweet o este posteo en la red Social Truth, donde es bastante evidente lo que está poniendo, ¿no? Esta es la integración del board de la Fed, que son 7 gobernadores, y básicamente, por si alguien no lo ve, pone 3 gobernadores que fueron nominados por Biden. El que aparece abajo a la izquierda es Powell, pero él le pone too late porque lo apoda Jerome Too Late Powell, porque dice que responde demasiado tarde a los pedidos de bajar la tasa de interés. Después hay 3 que fueron nominados por Trump, y en el medio pone a Lisa Cook y la tacha, porque básicamente está pidiéndole la renuncia para sacarla y poner a alguien que responda a sus intereses, y básicamente lo que está diciendo, bueno, cuando se vaya Cook, yo pongo una persona de mi confianza y me quedo con la mayoría de la Fed. Es bastante poco elegante, digamos, o no hay que leer entre líneas para entender lo que está diciendo Trump, ¿no? Está queriendo quedarse con la mayoría de la Fed, y además está, obviamente, desde el punto de vista constitucional o legal, en mayo vence el mandato de Powell y a Trump le toca a la derecha para nominar al sucesor, que lo puede nominar entre cualquiera de los 7 miembros de la Fed. Obviamente va a preferir algunos de sus preferidos, eventualmente. Bueno, si lograra hacer renunciar a Cook, podrá elegir a alguien de su preferencia. Pero bueno, eventualmente esto de aplastar o de intentar pasar por arriba a la independencia de la Fed y de tener gobernadores que respondan a los intereses del Tesoro, lo que de alguna forma puede conducirnos, sobre todo a partir de mayo del año que viene, es que las decisiones de la Fed se tomen de forma de justamente que las tasas de interés respondan más a los intereses del Tesoro, que cada vez más necesita tasas bajas para poder financiar un déficit fiscal cada vez más alto, y no tanto para asegurar una inflación estable y baja a largo plazo. Entonces, un escenario de dominancia fiscal sería un escenario donde, por ejemplo, la Fed vuelva a comprar, vuelva a cargarse de Treasury Bills en su balance, donde defina tasas subóptimas y bajas, y donde terminemos consolidando una inflación de equilibrio más alta de la que tenemos hoy y un dólar en consecuencia más débil, ¿no? Ese es un riesgo posible que se podría consolidar en la medida que Trump avance sobre la independencia de la Fed. Todos estos riesgos que estamos hablando, en realidad, si uno mira el mercado hoy, los precios del mercado no marcan necesariamente que este escenario sea obvio, ¿no? Ahí tenemos graficada, por ejemplo, las expectativas de inflación
no de los próximos 5 años, sino de los siguientes 5 años, que no son muy distintas a las que teníamos en la era post-Lehman Brothers ni en la era pre-Lehman Brothers. Si todo esto que yo estoy diciendo fuera obvio, las expectativas de inflación tendrían que estar desancladas y tendrían que haberse disparados y el dólar tendría que estar desplomándose y eso no está pasando necesariamente. O sea, estamos hablando de un riesgo que podría ocurrir y esto depende un poco de cómo avance este proceso de amenazas de Trump y de quién sea finalmente nominado gobernador de la Fed. No es lo mismo que Trump se termine decantando por Waller o Bowman, que son gobernadores de la Fed que vienen del palo monetarista, o que Trump se termine decantando por Steven Miran, que es un, digamos, este, un economista que, entre otras cosas, ha escrito un paper diciendo bueno, que Estados Unidos quiere usar las tarifas como mecanismo de promoción industrial y tiene que promover un dólar débil y tiene que replicar el acuerdo de Plaza del 85 que, que promovió un debilitamiento del dólar del orden del 30% en 3 años para promover el rebalance de la cuenta corriente y la promoción de las exportaciones en Estados Unidos. Son filosofías bastante distintas las de Miran que las de Waller y las de Bowman, ¿no? Entonces, quien sea elegido como chair del FOMC va a pautar un poco, me parece, el rumbo de algunas de estas cosas, ¿no? Pero hay un riesgo que es, en nuestra opinión, es un riesgo de cola que podría un poco quebrar algunas de estas variables, ¿no? Insisto, no estamos viendo un quiebre hoy en la tendencia ni de la inflación esperada ni la del dólar, eh, pero es un escenario que nos preocupa sobre todo por la tensión fiscal que hay en Estados Unidos y en el resto de las economías avanzadas, ¿no? En las últimas semanas estamos viendo que siguen aumentando las tasas de largo plazo para las economías avanzadas. Hemos tenido algunos episodios de crisis políticas en Francia. Francia perdió a su cuarto primer ministro en 4 años. Hay un escenario de tensión creciente con variables fiscales que no son muy distintas a las de Estados Unidos, pero con, obviamente, Francia, que es bastante más débil desde el punto de vista monetario que Estados Unidos, porque no tiene autonomía monetaria, depende del euro y no tiene una moneda propia, ¿no? Pero tiene una deuda de 115 puntos del producto, similar a la de Estados Unidos, tiene un déficit fiscal de 5 puntos y medio del producto, levemente menor que el de Estados Unidos, y tiene una divergencia fiscal donde la deuda también converge a 130 puntos del producto, igual que el caso de Estados Unidos. Macron pasó un presupuesto al Parlamento recortando el gasto para tratar de corregir esta situación y fue rebotado por derecha y por izquierda y tuvo que renunciar el primer ministro. O sea que Francia no tiene rumbo político y no tiene un proyecto para tratar de corregir su situación política. Lo mismo pasa en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos la deuda diverge, el déficit fiscal se expande, se acaba de aprobar hace poco la Big Beautiful Act. Gobiernos demócratas y republicanos solamente agravan esta situación y Estados Unidos está a punto estos días de entrar nuevamente en una situación de government shutdown porque no se ponen de acuerdo demócratas y republicanos para aprobar una extensión del presupuesto, con lo cual las señales político-institucionales también son bastante débiles y preocupantes, ¿no? Por eso las tasas de largo plazo vienen subiendo, la curva se viene empinando, pero, insisto, en un escenario donde la deuda es cada vez más alta y bueno, el escenario fiscal de las economías avanzadas empieza a ser tenso, ¿no? Esto lo queremos resaltar porque en este escenario es el escenario en el que Uruguay también presenta su presupuesto quinquenal y un presupuesto quinquenal, como vamos a ver ahora después, que presenta algunos riesgos, pero que en el fondo también Uruguay ofrece un rumbo, ofrece un plan que después podemos discutir un poco si es el plan que nos da mayores certezas o no, pero a diferencia de Francia y de Estados Unidos, Uruguay ofrece un rumbo de corrección y por ahora el mercado lo parece validarlo porque los spreads se vienen comprimiendo, ¿no? Entonces, lo que sí nos preocupa y no tenemos que perder de vista es que en un escenario donde los riesgos fiscales van subiendo, en la medida que Uruguay no haga delivery de sus compromisos fiscales, bueno, las cosas se pueden poner más tensas, ¿no? Eh, Les decía recién que en este escenario donde empiezan a haber amenazas de independencia de la Fed, el dólar no se ha movido demasiado en realidad, no se han movido demasiado las expectativas de inflación, no se ha movido demasiado el dólar en los últimos meses, de hecho
El dólar se debilitó 10% en lo que va del año, pero la mayoría de ese proceso de debilitamiento fue entre enero y junio prácticamente del año. De junio, desde el 2 de julio a esta parte, el dólar ha oscilado, el DXY en valores entre 96, 97 y 98, ha tocado un poco de volatilidad, pero en el fondo estamos por debajo de un DXY de 100 desde fines de junio con algo de volatilidad. Las acciones se han recuperado, impulsadas por los 7 magníficos y por las tecnológicas. Si sacamos las tecnológicas, no tenemos tanto upside de las acciones. Y lo que sí ha llamado la atención es un aumento muy importante del oro, que acá sí podría haber alguna señal de que hay algunos inversores refugiándose de un riesgo, de un escenario de riesgo inflacionario, tal vez, de un posible escenario de dominancia fiscal. El oro aumentó 46% en lo que va del año y sobre todo aumentó bastante desde agosto, desde que Powell en su discurso de Jackson Hole anticipó un posible giro de recorte de tasas para este año. Este es el único activo, digamos, que uno podría pensar de que el mercado podría estar anticipando o utilizando como un refugio de un posible escenario inflacionario, pero no es tan claro que todas las variables se estén moviendo en ese sentido, ¿no? En otro orden, en el escenario global, y antes de pasar a Uruguay, estamos en general en un escenario de commodities bastante chato y poco alentador para países exportadores como el nuestro, salvo en el caso de la carne, que como decía hace un rato, más allá de la oportunidad que genera el caso de Brasil, que, bueno, para mala fortuna de Brasil, los aranceles de Trump lo van dejando fuera del mercado de Estados Unidos. Además de eso, Estados Unidos está en una situación de severas restricciones de oferta, está con un ciclo ganadero negativo, con el stock ganadero más bajo de los últimos 50 años, con proyecciones de producción y de faena que se recortan a la baja, con precios récord históricos del novillo y de la carne internamente, y eso hace que las importaciones de Estados Unidos estén muy dinámicas, las importaciones de carne. Y bueno, Estados Unidos este año se ha transformado en uno de los principales destinos de exportación de la carne uruguaya. China venía siendo el principal destino en los últimos años y Estados Unidos este año se transformó en uno de los principales destinos por esta situación muy particular que probablemente va a durar, según las estimaciones del USDA, un par de años más porque la recomposición del stock ganadero en Estados Unidos va a ser muy lenta y el problema del ciclo ganadero va a ser duradero. Entonces, hay una coyuntura especial para el sector cárnico uruguayo que probablemente va a ser favorable, es un shock externo positivo, y eso hace que probablemente el sector cárnico vaya a recuperar este año en Uruguay el ranking de exportación, va a ser el principal sector de exportación, con exportaciones del orden de los 3.600 millones de dólares probablemente, que es un valor récord histórico, ¿no? Y bueno, para terminar el capítulo internacional, y antes de meternos en Uruguay, simplemente unos comentarios de Argentina, que obviamente es un factor de preocupación en estos últimos días. Como todos tienen claro, la derrota del gobierno en las elecciones de Buenos Aires le puso mucha presión al mercado cambiario. Esto ya venía ocurriendo antes del resultado electoral, pero obviamente el resultado electoral agregó mucha presión. Ahora estos últimos días el apoyo de Estados Unidos descomprime bastante la situación porque pone arriba de la mesa una ayuda incondicional y no podemos decir infinita, pero prácticamente infinita para el tamaño del problema que tiene Argentina y probablemente le permite al gobierno de Milei llegar al 26 de octubre con chances de tener una elección en un clima que financieramente sea relativamente pacífico, o en otras palabras, le permite al gobierno llegar al 26 de octubre con más probabilidades de tener una elección razonable. Más allá de eso, nosotros pensamos bueno, el régimen de bandas cambiarias en Argentina digamos, cumplió su proceso y que después del 26 de octubre, incluso con la ayuda de Estados Unidos, incluso en un escenario electoral favorable, el régimen va a tener que cambiar porque
el programa económico argentino tiene sus patas fuertes y sus patas débiles, ¿no? Sin duda, la pata del superávit fiscal es una pata fuerte porque bueno, en definitiva, ahí lograron cortar el ciclo de emisión monetaria que tanto daño genera, pero tiene una pata muy débil y es que no ha logrado acumular reservas. Y una economía que tiene obligaciones en dólares, porque tiene que pagar 40.000 millones de dólares de vencimientos de deuda en los próximos 2 años, pero que por el diseño de las bandas cambiarias no acumula reservas porque solo compra dólares en el techo de la banda, perdón, en el piso de la banda, y el dólar no baja al piso de la banda, tiene de alguna forma enfrenta restricciones que son bastante severas, ¿no? El Tesoro compra dólares en algún momento, pero el Banco Central no acumula reservas, y un Banco Central que no acumula reservas, pero que está comprometido con un tipo de cambio fijo, bueno, cualquier sistema de tipo de cambio fijo no es creíble si no tiene un stock suficiente de la moneda que está asegurando, ¿no? O sea, ningún sistema que asegure precios es creíble si no tiene stock suficiente, no importa si son dólares, manzanas o lo que sea, ¿no? Y un sistema de tipo de cambio fijo, esto lo sabemos digamos, de cualquier manual, necesita un stock suficiente de reservas y es algo que Argentina no tiene. Entonces, este sistema no puede sobrevivir sin reservas y así como está, no acumula reservas, ¿no? Entonces, eh, el gobierno ahora va a hacer lo que pueda para mantener el sistema de bandas hasta el 26 de octubre, porque eso, en parte, digamos, es lo que genera la credibilidad de estabilidad o el manto de credibilidad para el esquema inflacionario, que es parte de lo que le da cierta popularidad al gobierno de Milei, y probablemente van a negar el fin de las bandas cambiarias hasta el 26 de octubre, pero después del 26 de octubre creemos que Argentina necesita cambiar el régimen de bandas. Probablemente vamos a un esquema, nos imaginamos, más de flotación sucia, a un esquema de agregado monetario, de manejo de la tasa de interés, no lo tenemos claro, pero sí un esquema de mayor movilidad cambiaria, de mayor libertad para que el Banco Central compre dólares con mayor libertad, acumule reservas, que el dólar flote un poco más, que los agentes tengan incentivos a vender sus dólares en momentos digamos, con mayor libertad, que el Banco Central compre dólares en los momentos que piense que es adecuado, y eso probablemente nos va a llevar a un escenario de mayor volatilidad cambiaria, que tal vez no nos conviene demasiado como socios comerciales, pero es más genuino para Argentina y es más sostenible, ¿no? Entonces, es un riesgo para la relación bilateral, pero es más genuino para Argentina a largo plazo. Entonces, probablemente por ahí hay un poco más de volatilidad por delante, pero creemos que es un escenario más sano para Argentina y es algo de lo que se va a venir, ¿no? Entonces, con ese escenario por delante, propongo hablar de Uruguay, un poco del presupuesto y del nuevo equilibrio que tenemos de inflación en Uruguay y lo que eso implica para las tasas y para las decisiones de inversión, que en última instancia es uno de los objetivos que siempre nos trazamos en estas instancias de conversación. Antes de meternos en el presupuesto, vale la pena repasar un poco los últimos datos de actividad que conocemos de Uruguay. Parte de la polémica que hay en el presupuesto es si los supuestos de crecimiento económico son razonables o no. Entonces, es importante que pensemos dónde estamos parados y qué nos están diciendo los datos de actividad. Hace pocas semanas conocimos los datos del segundo trimestre, que nos mostraron, dentro de lo que esperábamos, que la actividad se está desacelerando levemente. El dato del segundo trimestre nos mostró un crecimiento interanual del 2,1%, por debajo de los trimestres anteriores, que nos estaban mostrando tasas de crecimiento por encima del 3%. Esto es razonable porque los 4 trimestres anteriores, que los vemos en las barras verdes, nos comparábamos contra trimestres donde teníamos sequía. Entonces, obviamente la actividad estaba creciendo mucho porque veníamos de compararnos contra trimestres de baja actividad y era razonable esperar que los trimestres a partir de ahora, del segundo de este año, van a mostrar una desaceleración. Entonces, esto vino en línea con lo esperado. Lo que sí nos sorprendió en forma positiva es que la desaceleración fue un poco menos de lo esperado y que la señal trimestral está mostrando de alguna forma que la actividad tiene un poco más de inercia de la que esperábamos nosotros. Según la estimación del Banco Central, el crecimiento entre trimestres consecutivos, corregido por estacionalidad, es 0,4%. Alguna otra medición que hacemos nosotros, corrigiendo por efectos irregulares, efecto Pascua,
tenemos alguna estimación más parecida al orden del 0,5%. Cualquiera de estas medidas, cuando uno acumula 4 trimestres consecutivos a esta tasa, nos da un crecimiento anualizado del orden del 2%, alguna décima por arriba. Entonces, esa es prácticamente, digamos, la velocidad a la que viene creciendo la economía en términos anuales hoy, ¿no? Y sí, todo esto es un poco mejor de lo que nosotros pensábamos que iba a estar la economía a este momento del año. Entonces, con esta información corregimos un poco a la baja nuestra proyección para este año, sobre todo porque hay algunos efectos transitorios en lo que es generación de energía, refinería por el accidente de la boya petrolera de José Ignacio, y corregimos un poco para arriba también las proyecciones del año que viene por esta idea de que la actividad viene con un poquito más de inercia de la que pensábamos. Entonces, nuestros modelos de proyecciones nos están mostrando una actividad que converge a tasa de crecimiento del orden del 2. Esto es un poco más de lo que proyectábamos hace un trimestre y es un poco menos de lo que está proyectando el gobierno, por ejemplo, para el 2027, 28 y 29, que proyecta una economía que crece a tasas del orden del 2,5%. Ahí es donde de repente tenemos alguna diferencia con las proyecciones oficiales, que ahora después vamos a ver un poco más. Entonces, con esta intro, hablemos un poco del presupuesto, ¿no? Tenemos bastante información del presupuesto, complejo y profundo, pero vamos a tratar de simplificarlos para quedarnos con las ideas fuerza. Hablemos un poco de dónde parte el presupuesto, cuáles son los supuestos macro que hay detrás, cuál es el ajuste fiscal que está proponiendo el gobierno, cuáles son los riesgos que hay, y luego, si nos da el tiempo, hablemos de la nueva regla fiscal que está proponiendo el gobierno, ¿no? Eh, Ahí, Alfonso, te propongo que y, también expliquemos desde cero, bueno, cuál es la posibilidad de que se aplique tal cual lo conocimos como estuvo el comunicado a la prensa, cuáles serían los plazos también que se están manejando para que entre en vigencia y como más consideraciones que tú podrías considerar básicas, pero que quizá no todo el mundo conoce. bien, bien, vamos, vamos a ver si nos da. A ver, esto que está acá, estamos tratando de mostrar un poco el punto de partida simplemente para mostrar desde cuáles son los números de base y por qué es necesario introducir algún tipo de corrección. Esta es la foto de base, que lo que muestra son dos cosas. Primero, en la derecha vemos lo que está pasando con la deuda pública en los últimos 10 años prácticamente. La deuda pública de Uruguay aumentó 25 puntos del producto en la última década, desde el 2014 prácticamente, ¿ah? Eh, eso es lo que viene sucediendo. Y dado el déficit fiscal que tenemos hoy, que está en el orden del 4% del producto, el resultado fiscal estructural, o sea, cuando lo corregimos por efectos transitorios y cíclicos, eh, si no se corrige este déficit fiscal, la deuda va a seguir subiendo más o menos con la misma tendencia y al final de este quinquenio nos vamos a encontrar con una deuda posiblemente cercana a 70 puntos del producto. O sea que es necesario que el presupuesto introduzca algún tipo de corrección fiscal. ¿De cuánto y por qué lado? Esto es, si es una corrección por el lado de los gastos o de los ingresos, ya es materia más de política y es más discutible por un tema de preferencia, por un tema de timing y de riesgos. Un ejercicio que hizo el Consejo Fiscal y que está publicado en el informe del Consejo Fiscal, que yo integro, aclaro por las dudas, muestra que solamente para ilustrar, digamos, los bordes matemáticos del problema, si el gobierno quisiera trazarse un plan fiscal que le permita estabilizar la deuda en los niveles que tenemos hoy, o sea, en 2024, en 58 puntos del producto, el programa fiscal debería haberse planteado el objetivo de hacer un ajuste de 3 puntos del producto, empezando en 2025, o sea, un ajuste de 0,7% anual en 4 años, 0,7 por año. No importa si es del lado, este ejercicio no es sensible al gasto o al ingreso, no importa por dónde lo haga uno. Este ejercicio simplemente dice que hay que bajar el déficit fiscal 0,7 por año a partir del 2025 y eso te permitiría estabilizar la deuda en 58% del producto. Luego cada uno de ustedes puede pensar si este ajuste es viable desde el punto de vista político o no, si es razonable, si es muy brusco o no, pero matemáticamente
el ajuste que te permite estabilizar la deuda en 58 puntos del producto es de 3 puntos del producto, que es un ajuste fuerte, digamos, ¿no? Como vamos a ver ahora, el ajuste que plantea el plan del presupuesto es la mitad que es 1,5% del producto y no es inmediato, empieza un poco más tarde, con lo cual la deuda no se estabiliza en los valores que tenemos hoy, sino que sube un poco más. Entonces, esta es la situación de partida, simplemente para ilustrar por qué es necesario introducir algún tipo de ajuste fiscal, ¿no? ¿Cuáles son los supuestos macro que contiene el presupuesto? Presupuesto Los supuestos macros son importantes porque la tasa de crecimiento de la economía es la que define el PBI y el PBI es la base imponible de la recaudación. A mayor crecimiento, mayor recaudación, y eso obviamente es lo que genera la posibilidad de financiar un gasto incremental. Entonces, obviamente, si el crecimiento es muy alto, genera un mayor espacio fiscal, y si el crecimiento es muy bajo, genera mayores restricciones. El gobierno está considerando una tasa de crecimiento promedio del 2,4%. El ministro Odone ha reconocido que esto puede tener un sesgo relativamente optimista, sobre todo en el tramo final del periodo, del 2027 en adelante. Yo les decía recién que bueno, nuestras estimaciones muestran que la inercia de la actividad hoy se parece más al 2%, y de alguna forma, para crecer al 2,5%, Uruguay necesitaría o bien tener un shock externo favorable, que mejore las condiciones de la región o que mejore las condiciones externas, o bien capturar alguna mega inversión importante, o bien que las políticas que está llevando adelante el gobierno de promoción de inversiones en el marco de los cambios del régimen COMAP o estas nuevas políticas de desempapelamiento tengan sus resultados positivos en materia de mayor inversión y de mayor actividad económica, digamos. Necesitamos que algo cambie para salir de esta inercia del 2% y movernos hacia el equilibrio del 2,5%. En ese sentido, las autoridades reconocen que estos supuestos son relativamente optimistas y que de alguna forma el gobierno entiende que el programa que está desplegando va a tener sus efectos positivos, ¿está? También la inflación. El plan macroeconómico supone una inflación del 4,5%. Esto no implica que el gobierno haya abandonado la posibilidad de bajar la meta de inflación al 3%. De hecho, eso es un objetivo que el Banco Central mantiene y que eventualmente se puede cambiar en el ámbito del Comité de Coordinación Macroeconómica, que integran el MEF y el Banco Central, y que eventualmente, por ejemplo, en la próxima rendición de cuentas, a junio del año que viene, se puede integrar al presupuesto y se puede incluir en las nuevas proyecciones macroeconómicas. O sea que el hecho de que la inflación sea del 4,5% no quiere decir que el gobierno haya abandonado ese objetivo, se puede incorporar más adelante. Ya hablamos del supuesto de crecimiento, así que me lo salteo simplemente. Hablemos del plan de ajuste fiscal y de estas preguntas que vos me hacías, Francisco. Hace un ratito decíamos que matemáticamente, si queremos estabilizar la deuda en 58%, el ajuste fiscal necesario era 3% del producto. Bueno, el plan que plantea el gobierno en el presupuesto es un ajuste fiscal de 1,5 puntos del producto. Esto es, hoy tenemos un déficit fiscal estructural de 4 puntos del producto y un déficit primario antes de pagar intereses de 1,5% del producto. El gobierno plantea un ajuste fiscal tal que al final del quinquenio el resultado primario estaría equilibrado, o sea, antes de pagar intereses no habría déficit. Esto es muy parecido al objetivo que se había planteado del presupuesto del gobierno anterior, pero que no se logró consolidar. Y bueno, es un ajuste fiscal del orden de 1,5 puntos del producto que viene 100% por el lado de los ingresos. De hecho, el presupuesto considera un aumento del gasto de 0,3% del producto, que son esos 140 o 150 millones de dólares de los que ha hablado el ministro en términos de asignación presupuestal, con prioridad para el combate para la infancia y la adolescencia, en segundo lugar para la seguridad. Y la mejora del déficit fiscal se explicaría en su totalidad por un aumento de la recaudación de la DGI. La mitad de esa mejora es por mejoras en la eficiencia de la DGI o combate a la evasión,
y la otra mitad es por los ajustes tributarios. El 80% de los ingresos previstos por ajustes tributarios corresponden a recaudación esperada por el impuesto mínimo global y los impuestos a la renta, a la renta de no residentes por distribución de dividendos y utilidades a socios de accionistas por el exterior. Estos son los impuestos que el gobierno ha denominado impuestos por localización, y el gobierno entiende que estos no son nuevos impuestos, sino que son impuestos que las empresas o los accionistas o socios ya están pagando en otras jurisdicciones, y simplemente el gobierno crea el marco jurídico para que esos impuestos se cobren en Uruguay, se les dé a estas personas físicas o jurídicas un certificado de crédito tal que lo puedan hacer valer en la jurisdicción donde estaban pagando, con lo cual el impuesto es neutral. Uruguay recauda y es neutral para la entidad tributante, con lo cual no se está aumentando la presión fiscal sobre estas personas. El otro 20% de los impuestos sí son impuestos nuevos sobre personas que no estaban grabadas, régimen de encomiendas o el impuesto TEMU y las rentas de activos en el exterior. ¿Tá? El ajuste tiene un timing desafiante porque al basarse en impuestos nuevos que se crean ahora, se devengan el año que viene, se empiezan a recaudar en 2027, el déficit fiscal empieza a bajar recién en 2027. Normalmente los gobiernos llegan a su mandato, aprovechan el capital político que tienen para hacer el ajuste fiscal en el primer tramo del gobierno y suelen experimentar un deterioro fiscal en el último tramo del gobierno cuando se aproximan al ciclo electoral. Acá sucede al revés, por el diseño que tiene el programa fiscal, no hay ajuste por el lado del gasto, porque el gobierno entiende que no tiene un mandato político para hacer un ajuste por el lado del gasto. Se promueve un ajuste por el lado de los ingresos que empieza a materializarse recién en 2027, y el ajuste se consolida en pleno ciclo electoral, cuando todos tenemos claro de que hay riesgos de que existan presiones sobre el gasto a medida que se aproxima el ciclo electoral. O sea que, digamos, hay riesgos de que la mejora fiscal que está programada se revierta por eventuales presiones sobre el gasto, ¿no? Y bueno, como decía hoy, además, o en la medida que el ajuste fiscal no es, o es inferior al 3% que permite estabilizar la deuda y que se dilata en el tiempo, el programa fiscal habilita un aumento de la deuda que no se estabiliza en 58%, sino que se estabiliza recién al final del periodo en un valor más alto del que tenemos hoy, en 63%. Entonces, el programa fiscal claramente, de alguna forma, aborda el desafío que tiene Uruguay, que es reducir el déficit fiscal y tratar de evitar que se siga, o cortar la trayectoria divergente de la deuda, pero también por la forma en que está diseñado y por el mandato político que tiene el gobierno, asume algunos riesgos fiscales, ¿no? O sea, el ministro ha reconocido que es un programa que asume, digamos, algunos riesgos y que es un programa audaz, ha usado esa palabra, ¿no? Nosotros entendemos que hay tres riesgos, ¿no? El programa consolida la mejora en medio del ciclo electoral de las finanzas públicas, o sea que esa mejora escorada sobre el 27, 28 y 29 implica bueno, que la presión que puede venir sobre el gasto sobre el final del gobierno podría ser bueno, que el resultado fiscal que estamos viendo en el plan fiscal no se termine de consolidar. La recaudación fiscal que está programada está sujeta a incertidumbre, porque no conocemos exactamente cuál es el plan de eficiencia de la DGI, no es público el plan estratégico de la DGI, y porque muchos de los impuestos nuevos que se crean tampoco tenemos muy claro cuánto efectivamente, qué capacidad de recaudación tienen, ¿no? De hecho, muchos de ellos están en discusión estos días en el Parlamento, y también hay un riesgo por eventualmente el riesgo de que el crecimiento del PBI sea algo menor al programado, ¿no? ¿Cómo eran las preguntas que me habías hecho, Francisco, que me perdí? No, bueno, ¿cuál es la posibilidad de que esto se aplique tal cual lo conocimos? ¿Cuáles son los plazos que se manejan para que esto Bueno, entre en efecto bien, y ese tipo de cosas? a ver, el- estos días tenemos, a ver, el proyecto entró al Parlamento el 30 de agosto, como está previsto, y cada Cámara tiene 45 días para tratarlo. Entonces tenemos 45 días en la Cámara de Diputados, luego pasa a Cámara de Senadores. Hay que recordar que
que el gobierno no tiene mayoría en Cámara de Diputados, con lo cual tiene que negociar el tratamiento con la oposición. Y bueno, obviamente la incertidumbre es acotada en la medida que, bueno, hay un principio de acuerdo sujeto a una negociación con la oposición minoritaria, que es Cabildo Abierto, ¿no? Hay que ver cuáles son las condiciones y en qué condiciones se negocian, pero bueno, estos días hay intensas negociaciones para mejorar la redacción, y el gobierno ha estado abierto a mejorar la redacción de estos impuestos nuevos que se crean y que se modifican, sobre todo para dar mayores certezas jurídicas a los sujetos gravados. Eh, Hay algunos pedidos de la oposición de quitar estos impuestos de la ley de presupuesto. Digamos, son impuestos, muchos de ellos son impuestos complejos que implican modificaciones al código tributario, digamos, con diversas implicancias sobre el régimen jurídico, sobre la estabilidad jurídica. Entonces la oposición está planteando quitarlos de la ley de presupuesto para hacer un tratamiento más profundo del tema. Obviamente eso implicaría asumir el riesgo de postergar la aprobación y pondría más en riesgo el cumplimiento de este programa en estos plazos, ¿no? O sea, desde el punto de vista de la estabilidad jurídica puede ser muy sano, pero desde el punto de vista de la estabilidad fiscal puede ser bastante complejo, ¿no? Entonces ahí claramente hay un trade-off que es bastante complicado de gestionar y creemos que el gobierno va a tratar de hacer los mayores esfuerzos para tener un diálogo razonable con la oposición y mejorar todo lo que pueda la redacción de los artículos para dar las mayores certezas jurídicas, pero tratando de que la aprobación del proyecto se dé antes de fin de año, de manera de que los plazos de validación o los plazos de aprobación calcen dentro de lo que está previsto, porque incluso ya dentro de lo que está previsto tenemos bastantes riesgos fiscales digamos, que dan lugar a preocupación, ¿no? Entonces, ahí el gobierno por lo menos se ha mostrado abierto a tener un diálogo constructivo con la oposición, tratando de que la aprobación se dé antes del 31 de agosto, que, insisto, ¿no? Incluso dentro del escenario, creo que es bastante evidente cuáles son las razones por las cuales hay preocupación por los timings del ajuste, ¿no? Así que bueno, veremos cómo va la negociación. Pero bueno, el hecho de no tener mayorías parlamentarias también hace que desde el punto de vista democrático sea bastante más sana la discusión, ¿no? Este, Totalmente, totalmente. Bueno, bueno, de mi parte no tengo más preguntas sobre este tema, más que agradecerte por el tiempo de nuevo, por la capaz, oportunidad Francisco, de... si nos queda un Sí, minuto, solo un comentario breve sobre el tema de inflación y tasas para hacer algunas reflexiones sobre inversiones. Pero bueno, nos quedan 2 minutitos. Me salteo lo de perfecto. la Hasta el fiscal. último minuto, hasta el último Vamos a minuto. sacarle jugo a los minutos. No, Dale. solo quiero comentar que bueno, que en línea con lo que hemos venido charlando en las últimas veces, venimos con un desempeño muy favorable de la inflación, bueno, que en los últimos meses incluso se ha ubicado por debajo del 4,5%, estamos con registros de 4,2%, ayudada por un dólar débil a nivel global. Nuestra proyección nos está marcando que cerraríamos el año incluso por debajo del 4%. Esto todavía condicional a que se mantenga el programa de UTE Premia, que creemos que debería eliminarse, es un buen momento para eliminarlo, pero pensemos que podemos cerrar el año por debajo del 4% incluso. O sea que el Banco Central tiene por delante unos 6 a 9 meses con inflación por debajo de la meta del 4,5, como para tratar de encajonar muy fuertemente las expectativas dentro del 4,5. Y se apronta también para ir a la fase 2 de política monetaria, que sería bajar la inflación, la meta de inflación al 3%. Todavía le falta una etapa previa, estamos todavía con tasas de política monetaria altas de 8,75%, y en esta primera etapa de la política monetaria todavía el Banco Central tiene que converger a su tasa de equilibrio del 7,25, algo que va a ir haciendo con cuidado a medida que logre anclar las expectativas de inflación, y todavía nos queda además la tarea compleja de que la negociación colectiva de salarios no ha avanzado lo suficiente. Tenemos muy pocos acuerdos cerrados estos días, y el Banco Central seguramente está, como lo dijo en el último copón, está mirando con mucho cuidado
el cierre de los convenios colectivos, cuidando de que de alguna forma las decisiones de política monetaria no sean mal interpretadas por las negociaciones colectivas y no se desanclen las expectativas de inflación. Entonces, a medida que veamos avance en la negociación colectiva, que se vayan cerrando convenios colectivos, algo que seguramente esperamos pase en el correr del mes de octubre y noviembre, el Banco Central se va a ir sintiendo más cómodo, nos imaginamos, para bajar tasas a mayor velocidad, y entre el primer trimestre y el segundo trimestre del año que viene ya deberíamos estar viendo al Banco Central con tasas de política monetaria más cerca del 7,25. Más allá de eso, las tasas de mercado, para muchos de ustedes que ya colocan, ya están pautando digamos que el mercado ya le cree al Banco Central en el nuevo equilibrio. Ya tenemos tasas a un año en el entorno del 8, tasas a 3 años o a 5 años que también están por debajo del 8, y tasas de los bonos en dólares que también están relativamente acomodadas, ¿no? Entonces, está más apretada la decisión hoy de cómo colocarse en pesos o en dólares, pues bueno, las tasas han bajado bastante. Pensemos que hace no muchos meses teníamos tasas en pesos más cerca del 10%, y ese equilibrio ya quedó bastante atrás, ya bajaron 2 puntos las tasas. Nosotros seguimos pensando que las colocaciones en pesos siguen siendo atractivas, porque en el equilibrio nuevo de inflación que tenemos hoy, con los riesgos de debilidad del dólar, eh, el escenario que tenemos por delante es de depreciaciones relativamente moderadas y con un riesgo relativamente acotado. Obviamente siempre tenemos riesgo de moneda, pero incluso con las tasas más bajas que tenemos hoy, pensamos que sigue siendo atractivo. Y tenemos que tener en cuenta, como decía hace un ratito, que es posible que en este escenario de inflación muy controlada, eh, a medida que avance el año que viene, es posible que la ventana relevante para el Banco Central para tomar la decisión de bajar las metas de inflación sea el 2026. Particular mediados del 2026 puede ser el momento donde el Banco Central defina mover la meta de inflación a un valor del 3 o del 3,5%, y eso puede suponer que tengamos otro apretón de tasas de mercado a la baja, ¿no? Así que bueno, por ahí los comentarios, los comentarios finales, Francisco, para tener en cuenta. Pero bueno, seguimos viendo atractivos los pesos por ahora. Excelente, excelente, Alfonso. Gracias, gracias por este tiempo, gracias por la posibilidad de redimirnos después de los problemas técnicos que sufrimos el martes. Gracias por tu disponibilidad, por estos Un comentarios, placer. el acompañamiento que le damos a nuestros clientes desde hace ya varios años. Y bueno, te esperamos volver a verte por lo menos una vez más antes de fin de año y que nos puedas contar y hacer un balance ya quizá con el diario del lunes de esta ley del presupuesto y con un poquito más de claridad en el plano internacional también. Perfecto. Nos vemos antes de fin de año y sin inconvenientes técnicos. Esperamos. Sin inconvenientes técnicos. Saludos. Muy bien, hasta luego.